¿Qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Jenny? Hola, hola, mira, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también, gracias. Pues sean bienvenidos a... Psique y vida. Bueno, pues el día de hoy ya estamos retomando los videos después de un pequeño break por circunstancias de la vida, en donde es un tema que va a seguir dándole continuidad a los últimos videos que se han publicado. Y que estuvimos mencionando bastante esa palabra y que ustedes también ya la vieron, me imagino, en el título, porque quién sabe cómo se va a llamar este video. Y es en torno a la responsabilidad que se lleva en los vínculos. Estuvimos platicando en estas relaciones de pareja, que es también como en algo que vamos a estar como enfocándonos un poquito más, pero que esto se va a llevar en pues la mayoría de las relaciones, ¿no? ¿Por dónde te gustaría comenzar, Jenny? Bueno, creo que podemos partir de este punto clave, ¿no? De la definición como tal, o más que definición, la interpretación como tal de la responsabilidad, que creo yo que, no sé, en muchos puntos se puede llegar a confundir con culpa, por ejemplo, o que nos queremos responsabilizar de cosas que no están en nuestras manos, o queremos buscar que alguien se responsabilice de lo que sí está en nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, mira, para ti, ¿qué consideras que sería ser responsable en cuanto a los vínculos? Ay, me sentí en una entrevista. Eso no, ¿verdad? Mira, hasta me fui, pero ya regresé. Dime que Débora, ¿qué está pasando? Bueno, pues me parece que la responsabilidad en cuanto a vínculos va desde dos factores importantes. Primero, como bien mencionabas, desde lo que está en mis manos, desde lo que yo puedo ofrecer, desde lo que yo puedo cuidar y desde lo que yo deseo en una relación, en donde me parece que el partir desde ese punto nos va a llevar al siguiente, que es qué es lo que me ofrece la otra persona y qué tanto es lo que sí realmente yo lo acepto y cuáles son las herramientas que tiene el otro para poder afrontar las diversas situaciones a las cuales nos estemos enfrentando, ya sea adversas o pues desde una índole un poquito más positiva, en donde, como bien mencionas, en muchas ocasiones el querer responsabilizarnos es desde el hecho de decir, pasó una infidelidad, fue mi culpa, pero me parece que no va desde ese punto, sino desde el hecho del autocuidado y cuidado del otro, en donde hay que recordar que pues las relaciones, háblese de pareja, de amistad, de trabajo, de familia, de lo que ustedes quieran, van a ser dos o más personas que estén involucradas en ese vínculo. Entonces, es el hecho de poder, me parece la responsabilidad, el poder cuidar al otro sin descuidarme a mí. Y justo cuando estábamos diciendo, ¿no? De plantear qué tema, me estuve acordando mucho de esa plática que tuvimos en maestría, de que tú me estabas diciendo de, ay, es que yo no quiero hacer X cosa y que yo te dije, es que cuando estás en una Ya me relación, acordé de mi miedo a iniciar una relación. ajá, Sí, contexto rapidísimo para que estén en contexto. Yo le decía, mire, que le sacaba como una relación básicamente por la reciprocidad que eso mismo requiere, ¿no? O sea, yo no quiero hacer cosas y cosas sencillas como el tema de convivir o de ceder domingos o cosas por el estilo, ¿no? Muy sencillas, porque no quería como dejar de lado mis cosas. Ajá, dejar de lado mis cosas y compartirlas, sino yo estaba como muy aferrada a solamente lo mío, lo mío, lo mío y ya. Pero al mismo tiempo, medio falsa yo, porque ella lo hacía. O sea, ya empezaba a hacer este tipo de cosas antes de empezar la relación, porque sí me importaba, pero pues eran estos miedos, ¿no? Pero sí, esa conversación estuvo padrísima. sí, y que ya no recuerdo bien cómo te lo dije, pero que fue como de, es que si vas a compartir
tu tiempo, tu vida con alguien más, pues es importante el poder responsabilizarte de alguna forma, también desde lo que a la otra persona le agrada. Y eso no significa que me vaya a dejar por completo de lado a mí, que por ejemplo, no dices algunos fines de semana, pues sí compartirlos, pero tal vez van a haber otros que yo los quiera para mí. Entonces mm, es una dualidad que en ocasiones es compleja de llevar. Entonces, pero que si alguien está dispuesto a realmente compartir la vida con un otro, pues creo que es bastante necesario, ¿no? El hecho de tener esa responsabilidad y esa reciprocidad, como bien lo acabas de mencionar. Y que también, ¿no? Mucho se habla de la responsabilidad, de crecer como en estos vínculos, y digo vínculos de manera general, no únicamente de pareja, sino con amistades, con pareja, en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Se habla mucho de este crecimiento, pero pues este crecimiento no solamente es cómodo y es mil sobre hojuelas, sino tiene todo un trasfondo bastante complejo, complicado, fuerte, en el sentido sobre todo de que de alguna u otra manera es como no quiero decir destruir para construir un poco más, pero sí en el sentido de que a veces hay que desaprender lo que ya aprendimos para aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi familia mm, nunca se hablan los problemas y yo aprendí que nunca se deben hablar los problemas, pero resulta que viene una amiga y esta amiga en su familia siempre hablan todos los problemas, vienen y llegan a algún acuerdo. Ok, ahí puedo decir, no es lo que yo hago, no lo voy a hacer, pero puedo ver a mi familia y decir, híjole, es funcional, porque ok, sí, es lo que hacemos, pero realmente ayuda o genera más problemas, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues es híjole, creo que más que me guste, me funciona más, o incluso sí me gusta más esta otra parte de mejor sí dialogarlo, explicar cómo me siento, llegar a algún acuerdo, bueno, puedo volver o puedo aprender, ¿no? Esta nueva forma de respuesta. Y que también, insisto, mucho se habla también, por ejemplo, de estas conversaciones incómodas o de tocar temas que son incómodos, pero en muchas ocasiones esta misma incomodidad nos puede llegar a dar miedo de lastimar al otro o lastimarnos a nosotros mismos. Y yo aquí les preguntaría, ustedes en casita piénsenlo, ¿cuántas ocasiones les ha pasado que por evitar una conversación incómoda alargan esa situación incómoda a tal punto de que empieza a lastimarlos como tal la situación? Por ejemplo, o el vínculo comienza a quebrarse porque al no tener esa conversación empiezan a haber ciertos conflictos que se pudieron haber resuelto con esta conversación, ¿no? Y que al resolverlos puede venir desde un mejorar el vínculo, terminar el vínculo, modificar el vínculo, etcétera. Pero al final de cuentas viene esta responsabilidad otra vez de hacernos cargo de lo que está pasando. Y también entraría aquí lo de la fórmula de la asertividad, ¿no? Por ejemplo, será muy diferente que yo le dijera, mire, mire, es que me molesta que te pongas la mano en la cara, entonces tienes que dejar de hacerlo, o si no, yo, te voy a dejar de hablar. Aún, oye, mire, yo percibo que cuando pones tu mano en la cara es como si me ignoraras. Y entonces a mí me hace sentir triste. Me gustaría que no la pusieras en tu cara. ¿Se puede? Ya, mire, va a decir, no, pues es que me estoy teniendo los lentes porque no tienen una patita, o no, porque pues tengo alergia, o porque estoy cómoda, o porque me gusta recargarme así, o claro, puedo dejar de hacerlo, ¿no? Y que también aquí es dividir o repartir esta responsabilidad de lo que tú haces, que es tuyo, y mi interpretación de lo que yo hago, que eso ya habíamos platicado en algún otro video, no me acuerdo cuál sería, no me acuerdo, pero ya lo platicamos, ¿no? Y aquí también entra esta parte en cuanto a los vínculos. Y que insisto, ¿no? La construcción de un vínculo nunca va a ser solamente miel sobre hojuelas, es necesario que existan crisis. ¿Por qué? Porque estas crisis nos van a ayudar también entonces a completar o a, pues más que completar, conocer.
de una forma distinta a la persona y eso va a fortalecer la relación también en cuanto a cómo vamos a reaccionar el uno con el otro. Y que me parece que es importante eso que mencionas desde esas conversaciones incómodas que en muchas ocasiones le sacamos porque no sabemos de qué forma vaya a reaccionar la otra persona. O incluso desde esta fórmula de la asertividad, me acordaba de lo que me decían algunos alumnos cuando estábamos viendo ese tema, que me decían, es que hay veces que yo sí quiero hablar de esa forma, pero ¿qué hago si la otra persona no se presta a eso? Que también hay que ser conscientes de que no siempre vamos a tener esa cultura o esa enseñanza de una forma de cómo comunicarnos, pero también ser consciente de cuáles son mis herramientas para poder afrontar eso y no responsabilizarme a mí por el cómo actúa el otro de forma, por ejemplo, agresiva, ¿no? De que si yo estoy hablando tranquila y el otro se exalte, pues eso es algo que ya le corresponde al otro. Evidentemente, si yo estoy hablando de forma tranquila y le digo a Jenny, es que sabes que Jenny me cae súper mal y se te ven horribles esos lentes. Ya no deberías de ponértelos porque me chocan, poniendo algunas otras palabras un poquito más hirientes, pero por el contexto en el que nos encontramos, no se puede, ¿verdad? Evidentemente Jenny se va a exaltar, porque es como de, oye, ¿qué te pasa? Entonces, también hay que ser conscientes de la forma en cómo estamos diciendo las cosas. Y como ese ejemplo que dabas, ¿no? De la cara, es como de, ok, me lo dijo de una forma respetuosa, entonces, pues tranqui, ¿no? La reacción. Entonces, en muchas ocasiones nosotros no vamos a tener control total del cómo cómo vaya a reaccionar el otro. Y por eso es importante empezar a identificar de qué forma son mis vínculos y cómo he aprendido yo a comunicarme para que se dé esa parte de la reciprocidad y que esas conversaciones que llegan a ser incómodas no sean más incómodas de lo que ya se trata ese tema. Porque me parece que si empezamos a tener una comunicación en donde ya existe como una comunicación desde perspectivas diferentes y desde ideas completamente diferentes y entendimientos completamente diferentes, es cuando ya se empiezan a evitar ese tipo de conversaciones para no tener más conflictos. Y que tanto ese no tengo una conversación para no tener conflictos me lleva a tener más conflictos. Entonces, para poder llegar a tener esa responsabilidad con la otra persona, me parece que también es súper importante el que yo pueda tener responsabilidad conmigo misma o conmigo mismo, porque tenemos que ser de alguna forma conscientes que lo que yo haga va a tener un impacto. Puede ser un impacto en mí misma desde la decisión que yo tomo y ahí es en donde viene ese famoso agarrar el toro por los cuernos, ¿no? De tal vez fue una decisión en la cual yo me equivoqué, entonces me hago responsable de esa consecuencia. Lo mismo va en torno a los vínculos, en donde podamos ser más conscientes de cuáles son nuestras conductas que tenemos y qué impacto puede llegar a tener en el otro. Por ejemplo, me voy a un tema que ya tocamos, sí, de infidelidad, que ya si quieren ir a ver ese video, pues ahí chequenlo. En donde yo soy consciente que estoy en una relación de pareja. Llega un externo y pues empieza esta seducción y todo ese rollo, ¿no? Ahí entra mi responsabilidad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en torno a eso y de qué forma va a afectar a la otra persona con la que me encuentro? Entonces, ahí es en donde entra la responsabilidad primero conmigo misma y qué es lo que yo deseo en cuanto a mis vínculos y después la responsabilidad con un otro.
Entonces, es importante que podamos empezar a identificar y pensar en qué impacto va a tener lo que yo estoy realizando, porque hay veces que nos dejamos llevar más por la emoción. Y esto no significa que no, que dejemos de sentir, porque pues tampoco va de ahí, pero sí que podamos tener ese equilibrio entre lo que siento y lo que pienso y poder llegar a una congruencia en donde si yo pido que, si Jenny me pide que no ponga mis manos en la cara porque le incomoda, pero ella al final termina poniéndose las dos manos en la cara, entonces sería como de ahí ya no existe como tanta congruencia en lo que me estás diciendo. Entonces, empezar a que sea desde esta parte recíproca de que lo que yo estoy pidiendo pues sea similar a lo que yo también ofrezco. O también qué es lo que el otro me ofrece y tener como ese balance entre pues esos vínculos. Y como les mencionábamos, ¿no? No solamente va a implicar en una relación de pareja o de amistad o de familia, incluso esto se puede dar en una relación laboral, en donde qué tanto mi acción está perjudicando el trabajo del otro y qué tanto lo hago de forma consciente o no. Entonces, va desde ese punto el hecho de poder hablar de responsabilidad y que me parece que desde todo esto que venimos mencionando es donde nace esa famosa responsabilidad afectiva, que es de lo que pues me parece que últimamente se ha estado hablando más. Y que también, ¿no? En esta parte digamos, el vínculo como tal también es importante cuidar una línea muy delgadita, ¿no? Que puede ser entre justificar o hacerte responsable de los actos de los demás y la otra parte de echarle la culpa a toda la gente y toda la gente tiene, o sea, todos tienen problema menos yo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, por ejemplo, es bastante común, voy a tocar un tema del cual espero no arrepentirme, sobre todo no por el tema como tal, sino por el título del video de hoy, que siento que me voy a alejar un poquito, pero voy a regresar. Hemos escuchado frases como todos los hombres son iguales, ¿no? Por ejemplo, y es una frase bastante común, ni siquiera digo del contexto mexicano, me voy a aventar al latinoamericano y podría aventarme un poquito más allá, pero desconozco un poquito, entonces me quedo en Latinoamérica. Hemos escuchado esta frase. También hemos escuchado la otra frase de un no son todos los hombres, pero siempre es un hombre, por ejemplo, que también es fuerte. Ahora, ahí ya tenemos como dos situaciones contextuales en las cuales la estadística nos da la razón, en el sentido de que sí existe violencia por parte del hombre, de que sí no todos, pero siempre es uno, pero bla, 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 ¿no? Estadísticamente hablando, hay cierto sustento para poder hablar de una forma, este general, vamos a decirlo así, ¿no? Desde esta perspectiva. Otro ejemplo podría ser la famosa pregunta de qué prefieres estar solo con un oso o solo con un hombre, y el oso siempre se prefiere, ¿no? También. Entonces tenemos como cierto patrón en cuanto a la cultura y en cuanto a hechos y en cuanto a estadísticas y en cuanto a creencias que nos fortalecen este tipo de pensamientos. Pero también está nuestra responsabilidad con qué tipo de hombre me vinculo, porque si no son todos los hombres, entonces yo con quién me vinculo, y entonces es mi culpa si me agreden, jamás en la vida. Entonces la línea aquí está muy, muy delgadita, porque sí está en tus manos decidir con quién te vas a vincular, pero en caso de que algo sucediera, agresión de cualquier tipo, violencia o lo que sea, jamás va a ser tu culpa, en el sentido de que nunca debería ser una opción la violencia, ¿no? A partir de ahí. Y tampoco responsabilidad, porque no habría por qué ser así, ¿no? Y es un tema bastante complicado entre los debería y entre la realidad. Por ejemplo, cuando yo suelo salir, no sé, realmente en general, que no van a ir por mí a recogerme y tal, jamás en la vida utilizo ropa incómoda porque para defenderme. Y es algo que no lo hago muy consciente, o sea, algún día dije, estoy más cómoda con esto y capté que era por eso, ¿no? Como un pantalón que me permita moverme, porque tengo que patear, correr o lo que sea. Y es
Por eso decía que me va a ir un poquito del tema. Es un poco complicado, pero que sí está en mis manos y que no. Entonces, en mi contexto mexicano y como mujer, en un país en donde los feminicidios son tan altos, ¿no? Pero los feminicidios jamás van a ser la culpa como tal de nosotros o de las víctimas, ¿no? Entonces, un ejemplo tan fuerte, vamos a decirlo solamente así, tan fuerte como los feminicidios, por ejemplo, nos recuerdan entonces también de esta parte de la responsabilidad, de los vínculos y de bla, 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 pero también él no es tu culpa, ¿no? Y tampoco revictimizar a la víctima, por ejemplo. Insisto en casos de violencias. Ahora, trasladándolo a un contexto un poquito más amigable, vamos a decirlo así, en esta misma línea, es importante también responsabilizarnos, ahora sí, por ejemplo, de yo qué hago, qué vínculos tengo, por qué busco ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, y hay ciertas fórmulas bastante funcionales. Por ejemplo, si a mí me gusta, y no voy a hablar de si está bien o si está mal, únicamente voy a dar ciertos puntos. Si a mí me gusta, que me manden y a Mire le encanta mandar, pues qué planazo se va a armar en la amistad, porque pues Mire siempre va a mandar y yo siempre la voy a obedecer. A gustísimo. O al revés, si a Mire siempre le gusta estar atrás de la gente, por ejemplo, y a mí me encanta que estén atrás de mí, pues qué padrísimo que Mire me ruegue siempre y Mire va a estar muy feliz y yo estar muy feliz. Entonces, ajá, ¿no? Hay ciertos patrones también que podemos llegar a observar. Y digo, espero no apedrear tan feo con esto que voy a decir, pero lo típico de salvar a las personas, por ejemplo, de personas que no estén emocionalmente disponibles, porque las buscas entonces, o porque quieres cambiar a las personas de que conmigo sí va a cambiar, o conmigo va a ser una buena persona, o bla, 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 ¿no? Y entonces, con estos vínculos, que ya sé que me estoy metiendo en un terreno, vamos a decirlo así, peligroso, en el sentido de lo cansado que puede llegar a ser, también hay cierta responsabilidad en elegir entrar en este vínculo, ¿no? Que si siempre, y eso aplica en cualquier cosa, si yo todos los días agarro esta pinza y la hago así, pues ya sé que se va a abrir. Y si la hago así, pues yo sé que se va a abrir. Y si la hago así, ya sé que se va a abrir. Entonces, si hago las cosas iguales, obviamente se va a abrir siempre porque es una pinza, es algo que no se puede moldear. Ahora, por ejemplo, si ya sé que la pinza se abre y se cierra, puedo elegir, me la pongo así, 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 no la uso, etcétera, ¿no? Pero a partir de saber qué funciones tiene una pinza, por ejemplo. Y digo, fue un ejemplo bien burdo, pero si lo trasladamos a un vínculo, por ejemplo, si yo ya sé que mire, no le gusta escucharme hablar porque cuando hablo me ignora. Ok, pues no le voy a hablar si ya sé que me ignora, por ejemplo. O puedo decirle, mire, yo percibo cuando te hablo me ignoras. Se está durmiendo, me lo está confirmando. Entonces, puedo decidir qué hago. Si me aferro a cambiarla y a decir, yo sé que mira, algún día me va a poner atención y me va a escuchar. O si digo, tal vez ahorita no puede. O tal vez hoy está desvelada y no es de siempre, es una estación de ahorita. O tal vez es un tema que ella no está disponible para escucharlo. O mire, siempre me ignora y la verdad no quiero un vínculo que me ignore. Y voy a tomar la decisión responsable de alejarme, la cual tal vez no sea la más amigable, la más feliz y la más, qué padre, me alejo de mi amiga, porque puede doler. Pero es poner en esta balanza qué es lo que quiero y qué es lo que no, por ejemplo, ¿no? Y que insisto, suena bien sencillo y a la mera hora de la práctica ya no siempre lo es, siempre lo decimos, pero pues es necesario empezar a partir de ahí para ubicar en dónde estamos parados, ¿no? O sea, qué es lo que quiero, porque casualmente todos mis vínculos son iguales, pues qué está pasando, ¿no? En este sentido, por ejemplo. Y es que justo es como lo que mencionas, ¿qué tanto generalizamos a partir de una vivencia y qué tanto me hago responsable de lo que yo estoy eligiendo? Por ejemplo, incluso con ese ejemplo de la pinza, hasta la forma en cómo se abre va a tener un impacto en cuánto te vaya a durar esa pinza. Si, por ejemplo, lo agarras de las cositos,
de esos cositos, la pinza es más probable que te vaya a durar. Pero si lo abres desde los otros cositos, ¿cómo se llaman? Desde los dientitos, evidentemente la pinza y su funcionalidad tal vez no vaya a ser pues la misma, porque al final del día no está diseñada para que abra una pinza de esa forma. Incluso es más probable que se le caiga un ganchito y entonces ya no me sirva de la misma forma o que se vaya aguadando el tornillito que tiene para unir los dos cositos es. Eso. Gracias, Jenny. Es que no sé cuáles son las partes de la pinza. Entonces, lo mismo sucede en un vínculo y que me parece es importante que yo pueda empezar a, como les mencionábamos hace ratito, es importante empezar a responsabilizarme por mí y desde el quién soy y desde el cómo elijo y desde el qué deseo, como lo mencionábamos en el video de los casi algo, en cómo quiero que cómo quiero que sean mis vínculos y que hay que tener precaución, ¿no? Porque los vínculos vienen más desde una índole inconsciente y que no siempre nos percatamos de cuáles son todos esos círculos viciosos que llevamos en en nuestras relaciones, pero cuando hay que detenernos un poquito para identificar, a ver, ¿cómo me llevo con Jenny? Me ignoro, la ignoro. Entonces podríamos decir que es un vínculo más distante. ¿Cómo es el vínculo con mi hermano o con mi hermana? Él está en su rollo, yo estoy en mi rollo. Casi no nos vemos. Entonces podemos decir que también es un vínculo distante. Con mi pareja nos vemos, pero de vez en cuando no nos mandamos ningún mensaje. Entonces es un vínculo distante. Con otro amigo, igual. Entonces, eso significa que pues las personas que me rodean pues son distantes y yo también decido ser distante. O como decías hace rato, ¿no? Del hecho de ser salvado. ¿Qué tanto busco yo salvar a mi mamá, salvar a mi papá, salvar a mi hermano, a mis amigos? Pero nadie me salva a mí. Entonces, cuando empiezo a hacer ese análisis que puede resultar bastante incómodo y que así como yo pido una comunicación o una plática incómoda con un otro, pues también es necesario tener una plática incómoda conmigo misma para poder identificar cuáles son todos esos patrones que estoy siguiendo y que tal vez no me llevan a las relaciones que yo realmente deseo. Entonces, cuando empiezo a ser más consciente de qué es lo que yo estoy haciendo y de qué manera estoy influyendo yo en esas relaciones, voy a poder empezar a buscar vínculos que sean diferentes, en donde ya no van a ser momentos repetitivos y que incluso desde esta parte transgeneracional, ¿no? Que en muchas ocasiones se va repitiendo un mismo patrón, el poder empezar a romper con eso y que para llegar a ese punto va a ser doloroso, va a ser muy doloroso el hecho de darte cuenta de todo lo que has hecho para que mis vínculos sean así, en donde no se van a dar por obra de arte esas circunstancias a las cuales me estoy enfrentando, porque en los vínculos siempre debe de haber dos. Entonces, sea la relación como sea. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer entonces con esas relaciones?
quiero permanecer ahí porque es algo que me genera un bienestar, quiero seguir ahí porque me genera una comodidad, quiero seguir ahí porque X cosa, o prefiero salirme porque es algo que yo no busco, porque prefiero estar en una amistad que cuando estoy platicando con ella me haga caso, que esté presente. Y también es válido, y ahí es en donde yo me voy a empezar a responsabilizar de lo que yo quiero y también desde mi autocuidado. Y posterior se va a venir este autocuidado con un segundo, un tercero, lo que quieran, ¿no? Y que para un vínculo más saludable, pues es importante el cuidado y que ese cuidado sea desde ese respeto y responsabilidad hacia las acciones y actos que tengo con el otro. Y creo yo que en este sentido, o sea, suena un poco complejo o incluso abrumador, ¿no? Como tantos elementos y situaciones que tenemos que tener como en nuestro contexto o en nuestro todo para poder enfocarnos en algo en específicamente, pero es algo que también es fundamental para tener vínculos más seguros. Y recordemos, ¿no? O sea, la red de apoyo, se busca que sea justamente eso, ¿no? Un grupo de personas con las cuales te puedas genuinamente apoyar, genuinamente puedas convivir de una manera segura y que, por difícil que parezca, siempre se puede ir formando una una red de apoyo en función de tus necesidades, ¿no? No siempre es, insisto, tan sencillo, en otras ocasiones puede que sí, pero al final de cuentas es importante saber qué es lo que necesitamos o lo que queremos tener cerca de nosotros también, más que aferrarnos a un vínculo porque está ahí y listo, sino realmente qué es lo que buscas. Y suena complejo, yo lo sé, insisto, como lo que decía ahorita, ¿no? Como hasta como agotador el pensarlo, pero creo yo que con esto podremos, o podría yo, de mi parte, no sé, tú mire, ir cerrando, en el sentido de que es bastante, perdónenme, es que tengo que contarles algo. Mire, yo de repente nos mensajeamos como de, tal detalle, tal cosa, ¿no? Y literal voy diciendo eso, me acaba de llegar un mensaje que dice de que podemos cerrar con eso, ¿no? Y yo, claro que sí, me encanta nuestra conexión, amiga, solo quería evidenciar la conexión aquí existente, ¿no? Pero bueno, el punto es de que sí, Ahí pues hay responsabilidad afectiva. claro que sí, pero bueno, justamente, ¿no? Esta parte de que podemos ir cerrando con esta incluso invitación a explorar sus propios vínculos, este, a ubicar por qué están ahí, qué los mantiene ahí, qué no les gusta, qué sí les gusta, por qué les gusta, por qué no les gusta, etcétera. Pero desde esta línea un poquito analítica, pero también sensorial, no únicamente en cuanto a lo racional y listo, sino también ustedes cómo se sienten en esos vínculos para poder así tomar las decisiones que ustedes pues gusten o requieran tomar, ¿no? Y que son decisiones conscientes, más que un pues aquí estoy y aquí me quedo, un pues aquí estoy y quiero estar, o un ya no quiero estar aquí, ¿no? Y bueno, sí, creo que con eso podríamos perfectamente cerrar, mire. Sí, e incluso aparte del por qué, el para ¿Para qué. qué? Sobre todo el para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué le estoy ofreciendo a esa persona y qué esa persona que me está ofreciendo a mí? Ujú. Entonces, desde ese para qué, me parece que ese también nos da muchas respuestas y que puede, pues, confrontarnos un poquito más, pero que en ocasiones es necesario. Y como ya saben, cualquier duda que ustedes tengan, pues estamos al pendiente de nuestras redes sociales, de los comentarios que ustedes vayan dejando aquí. Y pues estamos al pendiente. Muchas gracias, Jenny, por llegar hasta este punto. Ya sabes, es un placer hablar de estos temas que si no nos Igualmente, paran la boca. claro que sí, y un honor siempre estar aquí platicando contigo y compartiendo con personitas que nos están escuchando. Así es. Entonces, nos vemos la próxima semana con otro video. Claro Muchas que sí. gracias. Bye.